Bienvenidos, muy buenos días. Estamos dando apertura a la primera emisión del noticiero de Televen. Hoy lunes 29 de julio, post proceso electoral que se realizó en el día de ayer. Bueno, estamos compartiendo con todos ustedes, estamos saliendo al aire, quiero aclararlo, con un poquito de retraso porque hubo problemas para el traslado y la movilización del personal técnico de Televen. No hay transporte público. Quienes nos están viendo por lo menos a esta hora, que son las 6:27, 28 minutos de la mañana, no hay transporte público en la capital. Por eso la movilización va a ser, con dificultades, es lo que uno puede presumir. Quizá más tarde vaya una incorporación, que es lo más probable, ¿no? Una incorporación gradual del servicio de transporte público para la movilización de las personas que se van a dirigir a sus centros de trabajo. Seguramente, es de presumir, habrá un apreciable ausentismo laboral en el día de hoy, en esta apertura de semana, lunes 29 de julio. Esa es la razón fundamental por la que estamos dándole apertura a esta primera emisión de noticiero de Televen en este día posterior a la elección presidencial, que de lo suyo registra y va a registrar en los próximos días y semanas un debate intensísimo. Bueno, después de las 12 de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral anunciaba que Nicolás Maduro era el triunfador del proceso, con más de 5 millones. Las precisiones luego las vamos a ofrecer con la presentación de los gráficos en esta primera emisión. Con más de 5 millones de votos, estoy hablando en forma muy general, los agregados numéricos los presentaremos en los cuadros, obteniendo el 51,21%, mientras que el candidato que le competía con mayor cercanía, el de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, habría sacado 4.442.000 y tantos votos. También en los cuadros tendremos la precisión en ese sentido, que significaría el 44,02%. Bueno, se vivieron muchísimas horas de angustia. Desde muy temprano se vio una tendencia a la controversia. Bien, tuvieron ustedes una reseña informativa continua y consistente a través de la pantalla de Televen, la votación de los candidatos, la movilización de las personas, las denuncias sobre dificultades e irregularidades parciales en el proceso, retraso en instalación de mesas, en fin, problemas con algunas máquinas o captahuellas. Todo ello fue registrado cuando hacemos el quantum de lo que fue, al final de cuentas, este proceso electoral histórico y controversial y muy controversial. En ese sentido, bueno, recuerdan que desde la mañana hubo severas observaciones críticas, en este caso del presidente del CNE, hacia el candidato de la plataforma unitaria, recordándole que no había firmado aquel acuerdo por el reconocimiento de los resultados electorales que anunciaría el organismo rector. También fue muy severo y criticó algunas posiciones asumidas por representantes de la Iglesia Católica Venezolana. Nos decía Elvis Amoroso que para el momento en que hablaba el país era un poco más de las 8 de la mañana, si mal no recuerdo, ¿no? Habría que hacer un poquito de memoria. Casi el 95% de las mesas, pero que el 100% iba a funcionar. En fin, hubo a lo largo de la jornada una serie de factores allí que van a sumar a este debate sobre lo que pasó, lo que ocurrió, lo que sencillamente se registró en este proceso electoral. Se hicieron todo tipo de conjeturas, todo tipo de comentarios, se desbordaba el optimismo de un lado y del otro. El resto de los candidatos llamaban, cuando ejercían su derecho al voto, al entendimiento, a la reconciliación nacional, etcétera, etcétera, pero en menor medida, porque la atención fundamental del país se centró en la polarización entre el candidato oficial que aspiraba a la reelección, en este caso Nicolás Maduro, y el candidato de la plataforma unitaria, en este caso Edmundo González Urrutia. También, por cierto, en su intervención cuando ejerció su derecho al voto, llamó a la concordia, al entendimiento y a una nueva Venezuela en términos generales. En fin, un poco recapitulando,
todos los candidatos, incluyendo el propio Maduro, pues hablaba de cercanía y de posibilidad de diálogo, que por cierto, ayer mismo anunciaba Maduro que daría a conocer o firmaría un decreto en el día de hoy, como presidente reelecto, lo decía temprano, cuando ejerció su derecho al voto, para encontrar caminos del diálogo. Sin embargo, de la contraparte, pues las cosas fueron diferentes. Fue avanzando la jornada, ciertamente así ocurrió, y luego llegamos a lo que suele llamarse las horas pico, después de las 6 de la tarde, las 7 de la noche, y entonces comenzaron las dificultades. Comenzaron los roces, comenzaron a profundizarse las contradicciones. El comando que apoyaba a Maduro, dirigido por Jorge Rodríguez, anunciaba, sin dar números, que Maduro sería nuevamente presidente de la República. En sus palabras se evidenciaba, pues, esta tendencia, se evidenciaba, era muy fácil interpretarlo, ¿no? Se evidenciaba la orientación que marcarían los números finalmente cuando los anunció después de las 2:10 de la madrugada del día de hoy el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, se presentó sobre las 7 de la noche una situación irregular porque los testigos de la plataforma unitaria, Delsa Solórzano, Juan Carlos Caldera y Perkins Rocha, se dirigieron al CNE, no les dejaron entrar, lo denunciaron como tal. Luego ofrecieron una rueda de prensa denunciando la situación, señalando que se les perturbaba y que además a testigos en los diferentes centros de votación del país les estaban perturbando el trabajo. Además, vino una denuncia muy seria. Se había paralizado el proceso de envío de las actas como tal, no se estaban imprimiendo las actas y se había paralizado el proceso para la impresión de las mismas. Y se había prohibido a algunos testigos incluso participar en el proceso del conteo de los votos. Esto, evidentemente, que fue negado. A lo largo del día, por lo demás, vale la pena simplemente citarlo o recordarlo. Algunos voceros del partido del gobierno decían, van a cantar fraude al final, van a cantar fraude al final. Lo decían también desde algunos días o semanas atrás. Bueno, y lo ratificaron entonces ellos, los dirigentes del gobierno, con las opiniones que ofrecieron previamente a que se conocieran los números del organismo rector. Se hizo una convocatoria hacia Miraflores, por cierto. Allí intervino también el primer vicepresidente del PSV, esto antes de conocerse los números, Diosdado Cabello, eso fue posterior a la rueda de prensa de Jorge Rodríguez, y bueno, evidenciaban que Nicolás Maduro había sido escogido nuevamente como presidente de la República y que había que respetar al organismo rector. A lo largo del día fue una constante dentro del discurso oficial que en la noche se conocerían los números, que apuntarían a la tendencia ganadora, que ellos respetarían lo que allí habría de ocurrir. Bueno, lo cierto, y regresamos al comando de campaña de la oposición, que ellos también anunciaban, lo decía Delsa Solórzano, que tenían un número de actas suficientes que evidenciarían que ciertamente González Urrutia habría sido el triunfador de la elección. Sin embargo, no fue así. Los números del Consejo Nacional Electoral con el registro de más del 80%, según nos decía Elvis Amoroso, apuntaban en otra dirección, con este porcentaje que ofrecíamos de más del 51% para Maduro y más de un 44% para González Urrutia. Luego, bueno, se conoció el resultado electoral, el chavismo comenzó a celebrar con cohetería por diversos sitios del país, la capital de la República se inundó de cohetería en celebración, la concentración en Miraflores, luego habló Maduro, que hizo una serie de denuncias en su intervención. Habló de presunción de actos de terrorismo y que había solicitado a la Fiscalía una investigación, de ello seguramente habrá de hablar en el día de hoy el fiscal responsable del Ministerio Público, Taredulian Saab, y que habría ocurrido presuntamente un hackeo para perturbar todo el proceso electoral y la fase de cuantificación y envío pues de actas y de resultados electorales al centro de totalización del Consejo Nacional Electoral. Hay que tener mayores
detalles en este sentido porque esto surgió en medio de lo que fue la emoción y de lo que fue el anuncio del triunfo en ese sentido. El comando opositor, luego hubo declaraciones de María Corina Machado, pues decía que la información que manejaban era todo lo contrario a lo que había anunciado el Consejo Nacional Electoral y que iban a denunciar la situación en apariencia fraudulenta ante factores internacionales. En lo nacional solo podrían hacerlo quizá a través de mecanismos judiciales como el Tribunal Supremo de Justicia o no sé si la propia Fiscalía, pero no se sabe aún cuál va a ser la estrategia jurídica, pero que no aceptan ese resultado, que los números que tienen, que las actas, cerca de un 60% que al parecer poseen, indican otra cosa, indican otra tendencia. Así que nos encontramos en este momento y a esta hora en una situación de profunda incertidumbre. Hay un anuncio oficial, eso sí, hay un triunfador que reconoce y oficializa el organismo rector, el Consejo Nacional Electoral, pero de otra parte, el sector que no obtiene la victoria según esos números dice poseer información contraria y además una serie de denuncias que se sumarían a una especie de inventario para luego elaborar un expediente de las irregularidades que se habrían presentado en el desarrollo de este proceso electoral. Si seguimos en el escenario internacional, nos encontramos con que hay gobiernos que no reconocen porque consideran que no hubo transparencia en el proceso y no hubo transparencia en el resultado. El gobierno de Uruguay, a través del presidente Luis Calle Lapó, lo anunciaba, no reconoce el resultado que anunció el CNE. Gabriel Boric, presidente de Chile, lo sometió a cuestionamiento también. Desde Colombia, con mayor prudencia, se dice los números y el contraste y la evaluación que se haga del proceso debe realizarse con la mayor transparencia posible. No ha habido un pronunciamiento de parte de Brasil aún. La Argentina se pronuncia solidariamente con el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, y cuestiona el resultado electoral. Perú, a través de su Cancillería, también cuestiona como tal el resultado electoral que anunció el Consejo Nacional Electoral. Todo esto lo cuantificamos en la madrugada, esto es de la madrugada del día de hoy. Y el gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, también ha solicitado la transparencia en todo esto. Seguramente en el día de hoy habrá pronunciamiento de otros gobiernos, de otros países, de otras regiones del mundo, sobre todo por la diferencia de los horarios, ¿no? En ese sentido, se espera para el día de hoy seguramente algún pronunciamiento de la Unión Europea que no estuvo en la veeduría internacional porque le fue suspendido, o le fue suspendida la invitación, como recuerdan. Bueno, y todo el lío que se armó desde el viernes, que ya lo hemos reseñado, con la intención de algunos expresidentes, parlamentarios de varios países, parlamentarios españoles, parlamentarios europeos que quisieron entrar, llegaron a territorio venezolano, pero se quedaron en Maiquetía y los deportaron. Bueno, se suma todo esto a lo que fue el desarrollo como tal. Luego vinieron otras declaraciones a lo largo de la jornada, también de representantes del CNE, que algunos consideraron eran estas declaraciones, digo, muy retadoras, que algunas incluso llegó a decirse estaban perfilando lo que pudiera en todo caso anunciarse en horas de la noche por la postura firme y sumamente crítica hacia la oposición y hacia el candidato de la oposición como tal. Es cuestión de que los analistas evalúen todo esto, como también ya comienzan en alguna medida a tejerse conjeturas sobre las consecuencias que pudiera tener todo este proceso que transitó, al parecer, de acuerdo al criterio de algunos observadores, sobre piedras, con muchos contratiempos y dificultades desde el inicio hasta que pues llegamos al epílogo corolario de esta situación, como fue la elección del día de ayer. Sí, es sumamente delicado todo esto. Vamos a ver qué pasa, qué otras opiniones. Estaremos a la expectativa, por supuesto, para llevarles información de lo que pueda anunciar Maduro con mayor precisión y claridad en el día de hoy, lo que pueda decir adicionalmente el Consejo Nacional Electoral sobre las denuncias que realiza el comando opositor,
lo que puedan decir otros factores internacionales, si lo que pueda decir, como decíamos y anunciábamos, la Fiscalía sobre estas denuncias sobre supuestos actos de terrorismo para perturbar. Anoche, por cierto, se presentaron hechos irregulares y de violencia en cierta medida en algunos centros electorales, no solamente de la capital, sino también de otras regiones del país. En Caracas hubo una situación irregular con el grupo de motorizados colectivos en el Liceo Andrés Bello. En fin, donde hubo incluso golpes, empellones, además amenazas, amedrentamiento contra medios de comunicación. Al parecer hurtaron o se robaron, de acuerdo a cómo se vea, la cámara de un equipo de televisión, no se sabe de qué medio de comunicación, si nacional o internacional. En fin, bueno, situaciones irregulares que serían quizá menos controvertidas frente a lo que ahora va a ser el resultado electoral y lo que pueda pasar y pueda decirse. El gobierno se le ve tranquilo, se le ve confiado, se le ve optimista frente a esto, pero van a surgir elementos adicionales sin duda alguna. Y bueno, estaremos muy pendientes. En el contexto, como decíamos, habrá que esperar esas reacciones a lo interno, a lo externo. El país está o se despierta, ¿no? Como decíamos desde el inicio, con mucha lentitud. Recuerden, todavía no hay transporte público, es posible que pueda comenzar a funcionar en las próximas horas. Eso uno puede presumir que debe hacerse, digamos, permeable a otras zonas del país o a otras ciudades del interior de la República. Y reacciones diversas sobre las denuncias que se están anunciando de irregularidades en el proceso electoral, ver qué otra iniciativa toma el comando opositor y, bueno, en fin. Esto todavía, de verdad, a pesar de conocerse el resultado anunciado por el organismo rector, es muy confuso, es muy marcado todavía también por la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre de futuro, ¿no? Sobre todo porque se pensaba que, como el proceso como tal, a pesar de algunas irregularidades, marchó de alguna forma con regularidad. Hablábamos, sí, si hacemos el balance, que por momentos hubo un camino empedrado, pero en fin, eso tenía antecedentes incluso antes del propio episodio o hecho electoral del día de ayer. Así que bueno, pendientes, y nosotros, por lo demás, estaremos realizando la reseña informativa en este caso. Bueno, habrá otras notas, desde luego, en el desarrollo de esta primera emisión, pero estaremos centrados sobre el episodio electoral de ayer. Habrá notas, desde luego, en el segmento internacional, de deportes, en fin, ahí, porque la vida no se detuvo, ni mucho menos, o la dinámica informativa no se detuvo por el proceso electoral venezolano. Pero es lo medular, como suele decirse, lo que vamos a reseñar a todos ustedes.